pues déjenme que les dé algunos titulares en materia económica que los vamos a analizar con Luis Fernando Quintero en la Diana Económica, en la sección sobre economía, porque atención, que esto sí podría ser un indicador de que a lo mejor resulta que a Pedro Sánchez le queda menos tiempo, posiblemente hasta de lo que él se cree. Bien, las empresas del IBEX 35 desfilan por la Embajada de Estados Unidos para desvincularse de la política de Sánchez, lo publica OK Diario. Les doy algún otro titular. El gobierno de la corrupción se desmorona, atención, porque, y esto es totalmente cierto, trifulca, por mucho que sea complicado creer que hay una trifulca interna, trifulca entre Partido Socialista y Sumar por la vivienda. El Partido Socialista empieza a ser consciente de que su política, aunque no lo reconozca, es un desastre, un maldito desastre, está provocando la subida a lo burro de los precios. Sumar sigue insistiendo en políticas netamente soviéticas, no son ya, es que no la podemos llamar ni tan siquiera comunistas, es que son comunistas soviéticas. Y cuidado también, porque las modificaciones de crédito en los presupuestos se han disparado un 30%, vamos, que nos están haciendo trampa, que no presentan los presupuestos y se dedican a estirar como un chicle los que estaban. Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Pues un placer. Aquí precisamente analizando, pues cómo, has dicho tú, cómo se va desmoronando el gobierno, pero por todos los frentes, porque si te das cuenta, todos los titulares que tenemos encima de la mesa nos hablan de descomposición en el plano empresarial, de descomposición en el plano gubernamental, con esa trifulca. Luis Fernando, lo llama fake. Déjame que te haga una pregunta inicial, porque venimos de comentarlo en el programa. ¿Tú crees que esto efectivamente puede ser el principio del fin de Sánchez? Uy, ojalá. Lo que pasa es que hemos visto tantas los veces, deseos Carlos, no, la conclusión. No, a ver, yo el deseo lo expreso abiertamente. Ojalá sea el fin de Sánchez porque nos está llevando por un camino realmente malo. Pero sí es, fíjate, de todas las noticias que llevamos en materia económica, más allá de esas trifulcas dentro del propio gobierno a cuenta de unas políticas absolutamente nefastas de vivienda, tanto las que proponen unos como otros, aunque luego digan que se pelean, es indicativo de las empresas del IBEX 35 que normalmente, incluso cuando era Zapatero, el que se iba de gira por Estados Unidos, lo acompañaban y trataban de dar una imagen de unidad. Hay que decirlo, los ejecutivos del IBEX 35 han querido tener siempre a bien, estar siempre a bien con el gobierno de turno. Digamos que son netamente acomodaticios, sí. Sí, bueno, a ver, es justo decirlo, Carlos, muchas de ellas dependen precisamente de las políticas gubernamentales y de la aprobación, por ejemplo, de unos presupuestos para poder poner en marcha sus propias políticas. Pero ¿qué problema tenemos? Que lo que nos están contando es que ya empiezan muchas de estas compañías a decir, ojo, que nuestra relación con el gobierno, nuestra cercanía al gobierno de España nos empieza a perjudicar y mucho. Bancos y energéticas, acuérdate, ya lo hicieron y además con enfrentamientos directos que pudimos ver en aquellas reuniones, acuérdate, a puerta cerrada, en habitaciones sin ventanas, cuando se iban a las cumbres internacionales. En el cuarto de las escobas. Sí. De protagonista. Bueno, pues ahora están desfilando por la Embajada de Estados Unidos diciendo, ojo, que el hecho de que nuestro presidente del gobierno haya decidido enfrentarse directamente a los Estados Unidos no quiere decir que los intereses de nuestras empresas vayan en paralelo. Nosotros queremos hacer negocios, queremos seguir haciendo negocios con Estados Unidos y queremos seguir manteniendo unas buenas relaciones comerciales. No en vano, buena parte de nuestras empresas, estoy pensando en Ferrovial, estoy pensando en Iberdrola, buena parte, por no decir cada vez más porcentaje de su negocio está en Estados Unidos. Ferrovial directamente se marchó de España, se fue a trasladar su sede a Holanda, no por otra cosa, sino porque quería ampliar su negocio dentro de Estados Unidos. Dicho esto, esto sí que es un indicativo de que empiece a perder enteros. Y luego, mucho ojo a otra de las noticias que tenemos, Carlos. Pero déjame que terminemos primero con esta. O sea, ¿tú crees que efectivamente, con nombres y apellidos, arriesgándose a que se les saquen fotografías, tenemos a directivos de la parte más potente de nuestra capa empresarial acudiendo a la Embajada de Estados Unidos a decir, mire, yo con este señor no quiero tener nada que ver, yo prefiero mantener negocios con ustedes que permanecer agarrado a este señor, a Sánchez? Y si eso lo estamos viendo, Carlos, decías tú, ¿crees que esto puede ser el principio del fin? No sé si puede serlo, pero que nos indica que el principio del fin está cerca, yo creo que sí, porque efectivamente el hecho de que estos ejecutivos se arriesguen a aparecer públicamente al margen de los intereses del propio gobierno, arriesgándose a las represalias que el propio gobierno toma
contra aquellos que deciden abiertamente ponerse en contra. Acuérdate de la señora Montero y de la señora Calviño amenazando al señor, Sí, sí. al dueño de Ferrovial con echarle encima a la agencia tributaria. Recientemente, y otra de las informaciones del día, dentro de Indra y dentro de los planes de Indra también está pasando algo parecido. Es decir, es que este gobierno ya no es que te ponga una X, es que te puede ir en contra de tus propios intereses de una manera directa. Claro, fíjate que yo creo que ya, o sea, amén ya de que evidentemente Estados Unidos es el primer motor económico mundial y llevarte mal con la primera nación en términos económicos es una auténtica locura, amén de eso yo creo que lo que están empezando aquí a descontar es que mucho Donald Trump, mucha crítica, pero al final el que está quedando con distintos enfrentamientos en tema de OTAN, en tema de Israel, en tema de Ucrania, el que está quedando mal es Sánchez. Es decir, parece que está habiendo un entendimiento OTAN, Estados Unidos, UE, y de ese entendimiento se está quedando fuera Sánchez, con lo cual, claro, si enfadas a la administración norteamericana, parece que encima estarías enfadando adicionalmente a la administración europea. Y que el gobierno está centrando ese debate únicamente en el asunto del presupuesto para defensa, el 5% del PIB que está pidiendo Estados Unidos. Pero es que trasciende esa problemática, porque es que España no está al lado de la OTAN, está al lado de Venezuela. Es que España no está al lado de la OTAN, está al lado de China y está defendiendo los intereses chinos dentro de la Unión Europea. Es decir, España se ha convertido en un elemento muy incómodo para los intereses de Estados Unidos. Y luego hay que recordar, es que pues una nación como España es legítima para decidir sus socios comerciales ya, Sí. pero es que las empresas que en España operan y que en España sostienen la productividad, la poca, mucha o la que tenemos, los que sostienen la actividad dentro de nuestro país, las principales empresas, resulta que tienen unos intereses extraordinariamente importantes en Estados Unidos. Exacto. Es decir, lo que está haciendo Sánchez, para decirlo gráficamente, no es pegarse un tiro en el pie, es pegarle un tiro en el pie de las empresas es que además, del IBEX. Luis Fernando, a mí me hace mucha gracia este tipo de afirmaciones de ¿tenemos todo el derecho? Claro que sí, tú tienes todo el derecho del mundo a decir lo que quieras y el otro a reaccionar. O sea, claro que tú puedes decir lo que quieras, pero el otro, que es el mercado, lo que tú estás definiendo, de infinidad de fondos que tienen sus inversiones en las IBEX 35 españolas, también tienen todo el derecho del mundo a remangarse y pegar un corte de mangas. Pues claro que pueden hacerlo. Bueno, vamos si te parece con tema vivienda, Luis Fernando. El Partido Socialista se ha cargado la legislación en materia de vivienda, ha puesto tales requisitos, tales costes, tales exigencias, que en estos momentos infinidad de constructoras han decidido pegar otro de esos, otro corte de mangas. Ya han dicho, mira, si no voy a poder sacar rentabilidad, tú me explicarás qué pinto yo aquí. Resultado, caída brutal, necesitaríamos 500.000, 600.000 viviendas por año y estamos construyendo 80.000, 100.000, es imposible cubrir. Como no cubrimos el lote de vivienda necesaria, las pocas que hay se disparan en precio. A escasez de oferta se dispara el precio. Se lo han cargado. Mercado de alquiler, lo mismo de lo mismo. Y encima métele todo el factor adicional de la ocupación, protegida desde el gobierno. Resultado, nadie quiere poner su vivienda en alquiler. De nuevo, escasez de oferta, se dispara el precio. Pero en medio de esto, yo tengo la sensación de que dentro del PSOE se empiezan a dar cuenta de la hemos fastidiado. Pero hasta el final. Y como lo hemos fastidiado hasta el final y se pueden acercar elecciones, necesitamos por lo menos que esto no se note. Bueno, momento en el cual podemos sumar que si más impuestos, que si subida por decretazo de costes y de cargas fiscales para los propietarios, que si rebaja del precio por decretazo en los alquileres, y se ha provocado una especie de trifulca interna. Una trifulca interna que no es baladí, porque si se quedara en trifulca interna, Carlos, pues oye, no dejaría de pasar de la anécdota de un rifirrafe parlamentario o de un encontronazo ideológico por parte de socios de investidura que están sosteniendo a un gobierno que lo está haciendo fatal en materia de vivienda. El problema es que tú imagínate a los operadores especializados en la promoción inmobiliaria, por ejemplo, a esas promotoras de vivienda que tendrían que estar como locas queriendo construir en España por la falta de vivienda que hay y el precio al que están alcanzando ahora mismo la vivienda en nuestro país. Lo lógico sería que los operadores estuvieran pues peleándose por ser los primeros en empezar a levantar grúas y levantar viviendas, ¿no? Hacen falta, creo que según el último informe del BBVA, eran ya casi cerca de 800.000 viviendas. Sí. Hablabas de que se habían iniciado unas 80.000, que en realidad iniciadas son 40.000. El resto son permisos que se están empezando a poner en marcha, pero no se ha puesto todavía ni siquiera una primera piedra. Bueno, pues claro, si el rifirrafe está, Carlos, en decir,
que el que vaya a comprar una segunda vivienda va a tener que pagar un 40% más de impuestos, que el que quiera construir en una zona de segundas residencias va a tener también que pagar muchos más impuestos. Impuestos que para construir ya sin que salga adelante ninguna de estas medidas absolutamente abracadabrantes que están poniendo encima de la mesa los socios de gobierno, como recordábamos el otro día, Carlos, esos impuestos ya alcanzan el 28% de la construcción, casi el 30%. Desde que te decides a poner una promoción inmobiliaria encima de la mesa hasta que empiezas a vender los pisos que has construido, tienes que pagar en impuestos casi 3 euros de cada 10 de los que inviertes. Que eso es una auténtica barbaridad. Luis Pues Fernando, imagínate... lo que está claro es que con estos planteamientos en la izquierda, lo que nunca va a haber es una serie de reformas que permitan bajar el precio de la vivienda. En absoluto, Nunca. en absoluto. Eso es algo que va a ser completamente imposible. Ni bajar, Luis Fer, ni frenar la escalada enloquecida. Ese es el gran problema. Lo que pasa es que esto al final tiene que llegar un momento en el que rompa por algún lado, porque evidentemente si el gobierno continúa... Es que además lo hace por doble vía, Carlos, porque por un lado lo que quiere es castigar al especulador, es decir, está tratando de restringir todavía más la oferta, ponerle más problemas a aquellos que pueden poner más vivienda en circulación para empezar a solucionar los problemas. Es decir, todas sus políticas se centra en restringir oferta, pero al mismo tiempo lo que hace es incentivar la demanda. Ayudas para la gente más joven, para los inmigrantes, planes de vivienda pública para que pueda acceder cualquiera. Es decir, estás diciéndole a la gente y a los inmigrantes que están llegando a trabajar a nuestro país, vais a tener una vivienda sin ningún tipo de problema. Con lo cual, la espiral es de un vicio terrible, porque es lo que dices tú, la escalada de precios no sabemos en qué momento va a romper, pero llegará un momento en el que sea imposible, porque la demanda va a seguir subiendo y los precios van a seguir disparados porque la oferta está completamente constreñida. Fíjate lo que pasa en Barcelona, ¿no? En Barcelona, una ciudad como Barcelona, en la que se ha caído en los últimos 5 o 6 años el 75% de la oferta de vivienda en alquiler. Pues claro, con este tipo de políticas, esa es la tendencia a la que vamos a estar abocados. Fíjate, con lo cual, además, claro, que está el gobierno, la estrategia suya, que denota efectivamente que sabe que no va a poder hacer nada. Es decir, que él tiene una presión por parte de sus socios, por cierto, presión de sus socios y presión de ellos mismos, porque el Partido Socialista está enloquecido internamente y las bases están enloquecidas con el tema de vivienda. Ellos están lanzando permanentemente una idea que vamos a explicarla, si te parece, Luis Fer, porque es una auténtica aberración. Y dicen, no, el problema no es que falte vivienda libre, el problema es que falta vivienda pública. Mentira. Mentira. Claro que necesitas una parte de vivienda pública cuando detectas que tienes una parte que ya, precisamente por el destrozo de las políticas que has lanzado, se ha quedado sin posibilidad alguna de acceder a vivienda. Pero esa parte de vivienda social, por llamarla de alguna manera, tiene que ser mínima, porque si es muy superior, evidentemente la vas a tener que cargar en impuestos a todos los demás. Y al quitarles ese poder adquisitivo, de nuevo provocas que no puedan comprarse la vivienda suya en propiedad, es decir, en propiedad privada. Resultado, estarías incrementando permanentemente las exigencias de tener que construir más vivienda social. Con lo cual, montarías una pescadilla que se muerde la cola y sería imposible frenar la construcción, el gasto y el encarecimiento de la vivienda. Bien, ¿por qué dicen esto? Porque casualmente la VPO hay una parte de competencia que sí corresponde a las comunidades autónomas. Traducido, están permanentemente intentándose sacar de encima la responsabilidad, lo que quiere decir que saben que son incapaces de hacer nada. Y son, de hecho, las comunidades autónomas, Madrid con el plan Vive es uno de los ejemplos más claros, los que están cogiendo esa sartén por el mango y digamos que cumpliendo su parte de construcción de vivienda pública, digamos, para personas que no pueden acceder a una vivienda en el mercado tal y como está configurado ahora mismo. Lo que está poniendo encima de la mesa el gobierno es que quiere financiar un plan estatal de vivienda para elevar un 40% el parque de vivienda, pero efectivamente, dices tú, lo que hace es, vale, yo pongo esto encima de la mesa, pero tienen que ser las comunidades autónomas las que vayan ejecutando los mismos planes y tienen que ser ellas las que luego den cuenta de si lo ejecutan o no. Pero aquí hay una trampa adicional que muy pocas veces se comenta, Carlos, y que puede generar unos problemas a futuro cada vez mayores. Si tú lo que haces es elevar el parque público de vivienda de una manera, digamos, sobredimensionada dentro del mercado español, al final lo que estás haciendo es otorgando la posibilidad de adquirir vivienda en una propiedad que no es total y absoluta. Porque tú te compras una vivienda pública,
tú te compras una vivienda accediendo a un plan de promoción pública de vivienda y esa compra está condicionada de una manera tremenda, de tal manera que no la puedes vender en un determinado espacio de tiempo, no la puedes vender por un precio que sea de mercado, tienes que venderla con una serie de condiciones, es decir, es tuya, pero no es tuya del todo. No, pero si Con lo cual, todo, en el momento en el que se quiera vender o comprar, empezará de nuevo, si es que no ha empezado ya, y aquí no penséis que soy tan... Pero tan Luis Fernando, si no voy, saber que ya está este fíjate problema Luis Fernando, que voy a una cuestión que es previa. Vamos a ver, si tú tienes en un colectivo de 10 personas uno que necesita ayuda, entre 9 se le puede ayudar. Pero si invertimos los términos, si 9 son los que solicitan ayuda y uno el que lo tiene que pagar a través del precio de su vivienda libre o de la carga fiscal en su vivienda libre, es imposible. Es literalmente imposible que uno pague 9. Por tanto, es imposible que la solución pase por darle a todo el mundo una vivienda gratis. Y entonces, ¿quién la paga? ¿Quién la paga? O sea, es que son un tipo de discurso que, aparte del infantilismo, es que es absolutamente letal. Porque si tú consigues generar la sensación en la población de que efectivamente esto se va a solucionar con toda la población esperando que les regale una vivienda, dices, vale, muy bien, pues espérense que yo dejo de pagar impuestos, dejo de trabajar y me pongo el primero en la lista de espera. Porque ¿esto de qué va a ir? ¿Esto de qué va a ir? ¿De que si tú trabajas vas a ser esquilmado? Pues mira, te vas, que es lo que está pasando con infinidad de personas jóvenes. Mira, tú y yo tuvimos la oportunidad y la suerte de poder charlar hace no mucho precisamente con un gran experto dentro del mercado inmobiliario español, con Mikel Echevarren de la consultora Colliers, que ya toda la vida ha metido en este negocio, y acuérdate, nos decía eso. Decía, es que están poniendo las condiciones para que ningún promotor privado pueda hacer negocio en España. ¿Por qué? Pues porque entre las exigencias de porcentajes de vivienda pública dentro de cada una de las promociones, los precios que tienen que venir estipulados por el gobierno, las cargas fiscales a las que tienen sometido, las urbanizaciones adicionales que tienen que hacer en cada una de las obras y luego la competencia desleal de la promoción pública, cada piso libre de los que pueden poner encima de la mesa o lo disparan de precio o no son capaces de ganar absolutamente nada de dinero. Y ese riesgo, porque al final es un riesgo, porque poner tu dinero para poner encima de la mesa una promoción inmobiliaria es un riesgo, pues lo asume ¿quién? Pues cada vez menos gente, y cada vez menos gente va a querer invertir en España con estas condiciones. Hay un dato, ese es el gran problema, esa es la gran bola que están montando. Hay un dato que es obvio, o sea, en España el parque de vivienda social, esto que dicen ellos que es la solución, en vez de permitir que cualquier persona tenga la capacidad de ganarse un sueldo de verdad, sin un saqueo fiscal, que la empresa tampoco soporte un saqueo fiscal, que pueda subirte el sueldo, en vez de que por esa vía que es la natural tú te puedas comprar tu casa, en vez de estar dependiendo permanentemente de la caridad, en vez de eso, según ellos la solución es la vivienda social. Bien, en España el parque de vivienda social ronda el 2,5%. Y ellos dicen, fijaos, este es el problema, porque en Europa es del 8%. Perdón, la solución es el 8% y al 92% restante, ¿qué? Que los mandamos a Marte. O sea, evidentemente, si en Europa, que está mucho más desarrollada en esta materia, en tema de parque de vivienda social, lo máximo a lo que han llegado es al 8%, es porque saben que si superas eso, desequilibras por completo y no hay manera de pagar esas viviendas, las famosas viviendas sociales. Por lo tanto, ¿la solución dónde está? ¿En el 8% o en el 92%? Bueno, pues para que el 92% pueda tener vivienda, lo que hay que hacer es bajar los impuestos, traer empresas, dejar de saquear fiscalmente a la gente, dejar de saquear fiscalmente a la propia vivienda y dejar construir, poner suelo en circulación, que los entes públicos no amasen suelo como si estuvieran locos, que además están locos por el dinero, porque cuanto más lo amasan y más lento lo van sacando, más sube el precio del suelo que va repercutido en la vivienda. Y eso es donde entran luego los típicos problemas que hemos conocido en épocas pretéritas de los manejos que tienen los ayuntamientos y las diputaciones con las distintas pastillas de suelo de los términos municipales. Pero esto es así. La única solución es permitir que el mercado equilibre la balanza. Es decir, oye, hace falta mucha vivienda, hace falta construir mucha vivienda, hace falta por lo menos 700.000 viviendas al año en España para poder asumir la demanda que tenemos. Ya, ponga usted suelo en circulación, libere suelo, saque sus sucias manos de las pastillas de terreno que tienen los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas, pongan facilidades para que las promotoras inmobiliarias pongan en marcha su negocio y ya verá cómo habrá viviendas caras, viviendas medianas y viviendas baratas. Y habrá viviendas para todo tipo de familias, no como ahora, que lo que estamos convirtiendo es en una trampa letal
que va a condenar a una generación cada vez mayor a no tener ni siquiera ahorro en vivienda. Acuérdate, fíjate, siempre se ha dicho que en España la vivienda es el ahorro del pobre, pues va a haber una generación que ni siquiera eso. Fíjate que hay dos, uno se llama José Luis Sábalos y otro Coldo García Izaguirre, que no dejaban de recibir viviendas. Es curioso. Para estos no había problema del mercado de la vivienda. Oye, déjame, Luis Fer, que toquemos este asunto que me parece especialmente delicado por la parte de violación constitucional que implica. Tenemos que estar aguantando que Pedro Sánchez nos diga que no pasa nada por no presentar los presupuestos, cuando hay un artículo específico que dice que tienen que estar presentados antes de cerrar septiembre del año previo a la aplicación de esos presupuestos. Vamos, que los presupuestos de 2026 tendrían que haber sido presentados como muy tarde al cierre de septiembre de 2025. No lo hace. Según él, no pasa nada. Es una violación constitucional como la copa de un pino. Y ahora resulta que tenemos que descubrir que las modificaciones de crédito de los antiguos, es decir, los incrementos de gasto por la puerta de atrás y desde mi punto de vista en un fraude de ley obvio y evidente porque no has presentado un texto nuevo, se elevan a 33.000 millones de euros. A 33.000 millones lo que va de año. En los 2 últimos años estamos ya cerca de los 78.000 millones en una figura de crédito extraordinario. Fíjate que por un lado, en el plano político, y tú esto te lo sabes perfectamente, ya se ha bastardeado bastante el Real Decreto Ley, que solo se debería utilizar pues en casos de extrema y urgente necesidad. Bueno, pues la figura del crédito extraordinario es todavía más extraordinario que el Real Decreto Ley. Es decir, solamente es una figura que está guardada en la Constitución para que se pueda provisionar un dinero extra para una catástrofe que ha surgido, para una contingencia inaplazable, para una urgencia pues que no puede esperar a la aprobación de unos nuevos presupuestos. Para eso se creó la figura del crédito extraordinario. ¿Qué es lo que está haciendo el Ejecutivo? Que no es capaz de aprobar presupuestos generales del Estado para poder repartir las partidas de gasto a placer. Bueno, pues igual que en política utiliza el Real Decreto Ley cada vez que quiere para aprobar por decretazo pues todas las leyes que no puede llevar al Parlamento porque se las tirarían, lo que está haciendo en materia presupuestaria es aprobando créditos extraordinarios. Y créditos extraordinarios, pues 33.000 millones, Carlos. Esto es un suma y sigue a la deuda que tiene nuestro país. Esto es un suma y sigue a una deuda que mientras el gobierno, y esto habría que recordarlo yo creo que todos los días, está presumiendo de que baja, en realidad ya va por más de 600.000 millones de euros de deuda adicional desde que el señor Sánchez llegó a la Moncloa. Si esto es bajar la deuda, que venga Dios y lo vea. Pero es que encima lo hacen con mecanismos que no es que rocen el fraude de ley, es que deberían ser fraude constitucional. Sobre todo, Luis Fernando, que al final, si cogemos todo el incremento en impuestos más cotizaciones sociales y lo dividimos por el número de contribuyentes en España, sale en torno a 6.500 euros de mordisco adicional desde que llegó Sánchez. Vamos a poner esto en una cajita. 6.500 de golpe fiscal adicional. Si nos vamos a la deuda por persona, desde que llegó Sánchez, en torno a 11.000. Hombre, pues 11.000 más 6.000 y pico, en mi pueblo se acercan a 20.000. Es decir, estamos por encima de los 17.000 millones de mordisco que nos han dado, o porque lo debemos de más, o directamente porque nos lo han quitado en carga fiscal. Hombre, yo creo que esto sí explica la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. Hombre, 6.000 millones en presente y en futuro. Como dices tú, los 6.000 millones, los 6.000 euros que ya nos han quitado y los otros que nos van a quitar en impuestos futuros, porque al final nunca les es suficiente con los rejones fiscales y de cotizaciones sociales que nos han ido pegando. ¿Cómo no vamos a tener los salarios reales estancados en los últimos 30 años con políticas como estas, Carlos? Con políticas en las que nos dicen, no, el problema es de los pisos turísticos y de los malvados especuladores, pero ellos no bajan el IVA, ellos no bajan los impuestos a la promoción inmobiliaria, ellos no bajan las cotizaciones sociales de los empresarios que tienen que emplear a gente para poner en marcha planes, por ejemplo, de rehabilitación de viviendas y que haya cada vez más vivienda en circulación. Ellos no bajan los impuestos ni las cotizaciones de los autónomos. Otro tema en el que si quieres entramos, pero uno de los colectivos peor tratados. Tan mal tratados están, Carlos, que están felices de que cada vez haya menos autónomos en España. Sí. Son cosas... Bueno,
Luis Fernando. Al mismo tiempo se alegran de que haya cada vez menos autónomos y se alegran de que cada vez más gente cobre el salario mínimo interprofesional. Vamos a dejarlo aquí, si te parece, Luis Fernando, que nos hemos consumido todo el tiempo. Oye, que un placer. Un gusto, Carlos. Nada, lo mismo. Bueno, pues les dejamos, quédense con esa frase. La actual gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, sí, que probablemente Pedro Sánchez cobraba en metálico, es decir, en fajos. Y cuando le preguntan sobre si había caja B, primero creo que no, luego no, que me he equivocado, rotundamente no. Dios bendito. Cada vez se cierra más el círculo. Espero que cada vez esté más clara esa, más que previsible, imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. Lo dejamos aquí. Mañana seguiremos. Les esperamos a todos, ya saben. ¡Viva España y viva la libertad!